En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con la participación de reconocidos especialistas a quienes menciono a continuación. Licenciado Albino Calva Corro, un fuerte aplauso. Licenciado Ezequiel Rodríguez Domínguez. Licenciado Giovanni Luna Trejo. Licenciado Rodolfo Omar Hernández Escobar. Y al licenciado Israel Calva Corro. A nombre de nuestra institución, le expresamos un sincero agradecimiento por su presencia, por su disposición para compartir su conocimiento y por su constante labor en la difusión del pensamiento político y constitucionalista en México. Sin duda, esta ponencia representa una valiosa oportunidad para fortalecer la formación académica de nuestros estudiantes y para seguir impulsando el análisis crítico y reflexivo sobre la aplicación del derecho de amparo en nuestro país. Damas y caballeros, sin más preámbulo, les pedimos brindar un fuerte aplauso para dar la más cordial bienvenida a nuestro grupo de ponentes, el grupo de abogados convencionalistas de México. Buen día, compañeros, comunidad estudiantil, a los maestros que generaron esta reunión, la gran oportunidad de estar con ustedes. Y quisiera ser reflexivo, compañeros, todos los abogados en el país que nos dedicamos a la vida práctica, estuvimos en las aulas. Y allí fue donde nos comentamos el estudio, el análisis y nos forjamos. Quiero decirles que Puebla fue la que me acogió. La Universidad Autónoma de Puebla también me brindó sus aulas. Aquí con el maestro Cisneros estuvimos ahí en aulas, compartiendo aulas. Y fuimos formados en esa institución. Desde que éramos estudiantes, había muchas interrogantes acerca del derecho y cómo se comportaba. Algunos maestros nos decían que el derecho se cumplía, la ley se cumple, y en esos tiempos aún no existía la reforma de derechos humanos. Debe quedar claro, compañeros, que la reforma de derechos humanos es la evolución más grande en el aspecto jurídico que ha tenido México, y que esta fue generada a través de la reforma del 10 de junio de 2011. Yo los invito a que lean cómo se genera esta reforma de derechos humanos, cuáles son los alcances. En síntesis, les puedo decir que antes de esta reforma los tratados internacionales no eran obligatorios para México. A partir de la reforma constitucional, si ustedes analizan el artículo primero, verificarán y corroborarán que en el texto se establece que todas las autoridades en el ámbito de su competencia están obligadas a proteger derechos humanos, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. Un gran avance que se tuvo a través de esa reforma, pero la gran problemática era cómo aplicarlos, cómo llevarlos a cabo. Y para ello me gustaría presentar al maestro Albino Calva Corro, que les hablará un poquito de las convenciones de los abogados convencionalistas. Abogados convencionalistas es un grupo de abogados a nivel nacional que se están integrando jueces, que se están integrando ex jueces, abogados litigantes, estudiosos del derecho, y estamos hablando de ampliando el abanico a que sea convencionalistas de México, para que aquellos grupos que no pertenecen a la abogacía se puedan unir. Pero qué mejor que la explicación del maestro Albino Calva Corro para el efecto de poder comprender. Por favor. Buen día a todos ustedes, estimados alumnos, alumnas que hoy nos acompañan. Agradecemos infinitamente el espacio que hoy la
Universidad Álvaro Edison nos brinda para tener esta mesa de diálogo, mesa de reflexión con la intención de analizar diversas circunstancias que vivimos en la vida jurídica en relación a las recientes reformas que hemos atestiguado, la reforma al Poder Judicial, por supuesto la reciente reforma a la Ley de Amparo, que es un tema importante que tenemos que pensar, reflexionar y sobre todo actuar. Como ya mencionó el maestro Israel, fundador de Abogados Convencionalistas de México, este movimiento trata de aglutinar un conjunto de abogados críticos, inquietos, que intentan hacer algo para mejorar las condiciones sociales, políticas, culturales de nuestra nación. Y para ello, pues, diversos abogados de todo el país han dado a bien organizar este grupo, tener mesas de trabajo, de análisis, de discusión por todo el país. Tiene más de un año que surgió este movimiento, un gran movimiento crítico en relación a lo que estamos planteando. La primera reunión se realizó en Tlaxcala, ha habido reuniones en Querétaro, Ciudad de México y la última fue en Pachuca, y por supuesto vienen más, sobre todo para seguir pensando, dialogando, tejiendo redes, vínculos que nos permitan incidir en la vida concreta. Y bien, ya mencionó el abogado Israel esa gran reforma que tuvimos el 10 de junio de 2011, cuando se da en nuestra Constitución por primera vez la conceptualización de derechos humanos. Y aquí, cuando se da la reforma, esta misma nos plantea que podemos echar mano de tratados internacionales que están a la par de la Constitución. Ustedes ya llevaron seguramente derechos humanos, ya llevaron derecho internacional, o lo llevan o lo llevarán. Y vemos que cuando se trata de derechos humanos, nosotros podemos echar mano de tratados internacionales que mejor protejan la esfera jurídica de los gobernados, de los representados. En un futuro no muy lejano, ustedes van a ser representantes, abogados de personas que requieren un derecho, que se les garantice un derecho, y para ello tenemos esa posibilidad. Echar mano de leyes domésticas o echar mano de tratados internacionales que mejor protejan el ámbito de derecho humano de nuestro representado. Esta reforma realmente es un hito, es un gran avance que ocurrió en este año, porque nos da varias facultades, varios principios que deben respetarse en el ámbito legal. Entre ellos destaco el de progresividad, es decir, todo derecho humano debe ir hacia adelante, toda reforma jurídica debe ir hacia adelante, es decir, proteger de mejor manera los intereses, los derechos de los gobernados, y se establece ese principio en dicha reforma. Sin embargo, a pesar de que ya lo tenemos en la literalidad del documento constitucional, hemos visto que las propias autoridades son aquellas que no respetan, que no garantizan, que no promueven, que no protegen, aunque están obligadas de proteger esos derechos humanos, aunque están obligadas. Y en ese sentido, han venido una serie de reformas no muy lejanas, incluso desde el propio 2011, en el ámbito laboral. Se da esta reforma donde ahora el patrón, anteriormente conocemos que se pagaban salarios caídos y de becados durante todo el proceso que duraba el juicio. Ahora no, por una reforma del ámbito laboral que parece que se le protegen los intereses al patrón. Ahora ya no se pagarán todos los salarios caídos y de becados del tiempo que dure el juicio, sino que solamente se da una parcialidad. En el ámbito, por ejemplo, la reciente reforma al Poder Judicial, sabemos, conocemos noticias, nos han llegado evidencias videográficas, fotográficas de cómo se llevó a cabo esta elección. El partido en turno, acaba de hacer mención, hago un paréntesis, abogados convencionalistas no promueven ninguna ideología partidista, es más, somos críticos de los partidos políticos para que no se vaya a malinterpretar el discurso. Entonces, conocemos la elección como a través de acordeones, el gobierno en turno, que está al mando del partido de Morena, distribuyó diversos acordeones donde indicaban por qué y cómo deberían votar, ¿no? Y por lo tanto, pues no llegaron a los cargos de jueces, magistrados y ministros los más competentes, sino que los más populares o los más allegados al partido en turno, a los gobernantes en turno. Esto trae una serie de consecuencias
gravísimas para la impartición de justicia en nuestra nación. Muy probablemente ustedes los han visto, los juzgadores que ahora desde su jerarquía intentan impartir justicia, lo están haciendo de manera, pues a veces irrisoria, realmente a veces como sociedad nos molesta estas prácticas muy poco técnicas y claras que están llevando a cabo dentro de esa potestad de impartir justicia, ¿no? Y se comparte en torno de memes, de videos que critican, que censuran. Sin embargo, esto nos tiene que dar que pensar, ¿no? Nos tiene que poner en análisis que en México estamos viviendo una crisis en la administración de justicia, en la impartición de justicia, que va en contra de esa gran reforma de derechos humanos que va en el ámbito de la progresividad. Ahora, con la reciente reforma a la ley de amparo, nos censuran también esa gran facultad, esa gran potestad que tiene el amparo de garantizar derechos. Ahora tiene muchas limitantes que más adelante será objeto de análisis. Y en este clima, sin olvidar las consecuencias políticas, económicas en las cuales estamos sumidos, hay pérdida de empleos, no hay un proyecto claro para salir adelante, para gestionar los recursos, una gran devastación ambiental, crisis en varios sentidos. Y en todas estas aristas, abogados convencionalistas tienen la intención, ha trabajado para que no solo se quede en el discurso, porque podemos escuchar muchos discursos de grandes mentes muy brillantes, pensantes, pero a veces falta aterrizarlo en la vida concreta, en la vida práctica. Y abogados convencionalistas se han dado la tarea de promover diversos mecanismos para garantizar derechos: derecho humano al agua, derecho humano a la salud, derecho humano al medio ambiente, a través de un gran mecanismo que hoy está siendo golpeado, que es el juicio de amparo. Ahora, ¿qué defienden abogados convencionalistas? Defendemos los sectores más vulnerables, a los campesinos que son despojados de sus tierras a través de juicios de tipo civil. Defendemos a los trabajadores que ya no se les garantiza a plenitud sus derechos, su estabilidad en el empleo. Defendemos a los estudiantes, estamos con ustedes por una educación laica que nos ayuda a pensar, que nos ayuda a comprender y que nos permita organizar para incidir en la realidad, en la sociedad. Defendemos a las mujeres, a los maestros que muchas veces son ocupados como carne de cañón en tiempos de elecciones y se ocupan solamente como intereses políticos de votos masivos. Defendemos a todos los trabajadores del sector salud que cada día tienen menos estabilidad en el empleo y los salarios que deben ganar, como lo marca la Constitución, el 123, que el salario debe ser o tener esa garantía de podernos dar una vida solventada en el ámbito material, en el ámbito cultural, en el ámbito intelectual. Sin embargo, tenemos salarios miserables que ni siquiera nos permiten tener atención digna hospitalaria. Estamos a favor de esa lucha de las clases vulnerables que no tienen una atención médica digna y muchos de ellos que por procedimientos sencillos que pueden llevarse a cabo terminan falleciendo en sus casas o en hospitales. Estamos a favor de garantizar los derechos de todas las clases vulnerables que se acerquen. Pedimos a ustedes que se acerquen a abogados convencionalistas. Sé que aquí hay seguramente estudiantes muy inquietos, brillantes, curiosos, que no se quedan conformes de cómo está la situación, y también por eso venimos a compartir este diálogo con ustedes. Nos interesa mucho que los estudiantes dialoguen con nosotros y podamos tejer vínculos que nos permitan crecer como sociedad. Y bien, en síntesis, es un resumen de abogados convencionalistas de la lucha que viene haciendo, y con el esfuerzo que seguramente pueda resultar de acá, seguiremos adelante. Muchas gracias. Adelante, maestro. Bien, compañeros, como han escuchado, abogados convencionalistas, estamos protegiendo diversos sectores, estamos protegiendo aquellos negocios que generan empleo para que nuestros padres nos puedan mandar a la escuela, estamos protegiendo el derecho humano al agua potable, al alcantarillado, estamos defendiendo diversos grupos vulnerables, grupos indígenas a través del amparo. Y precisamente
humanos. Todos los ciudadanos de este país, todos los que vivimos en este país, podemos usar este medio de defensa. Y este medio de defensa, recordemos que en la historia, en la cronología, tenemos que surge en Yucatán. Y los principios que se generan son de Crescencio Orrejón y Mariano Otero en Jalisco, y que estos principios debemos conocerlos. Para ello, vamos a invitar un momento al maestro Giovanni Luna Trejo, pero quiero hacer un contexto con ustedes, compañeros. Son estudiantes. Yo recuerdo cuando era estudiante, tenía muchas dudas de lo que es el derecho, cómo surge, lo legal puede ser justo, es injusto. Para poder despejar esta duda, les recomiendo que lean a Rudolf Bonnier. Rudolf Bonnier es un jurista alemán que tuve la oportunidad de leerlo allá en la biblioteca de la Facultad de Derecho cuando era estudiante con ustedes, y él me generó una espina porque todos mis maestros me decían: la ley es clara, la ley es la ley se cumple, la ley no se puede desobedecer. Y gracias a la reforma que comentó el maestro Armino, pues ahora podemos cuestionar la ley, verificar si está acorde a los beneficios de los ciudadanos, si los legisladores están realizando su objetivo, y podemos debatirla a través del mecanismo de amparo. Una ley puede ser inconvencional o inconstitucional, incluso las mismas reformas de la Constitución. De los compañeros que están acá, ¿quién estudia Derecho? Levanten la mano. Todos, ¿verdad? Qué bueno. ¿Quién ya estudió Derecho Constitucional? Levanten la mano. Bien. Para los que no han estudiado y los que ya estudiaron, les recomiendo que hagan un análisis del texto constitucional, lean su Constitución, verifiquen, corroboren si lo que nos dicen los políticos es cierto, si lo que está en el texto constitucional se está aplicando. Recuerden, hay un artículo que establece en nuestra Constitución que la soberanía nacional reside en el pueblo. ¿Quién ha llevado constitucional? ¿Qué artículo es? ¿Qué artículo es? 39 constitucional. Y todos nos van a decir: ah, pero ese es un romanticismo de la Revolución Francesa, y cómo lo vamos a materializar en México. Lean el artículo 35, fracción octava, que establece consulta ciudadana. Nosotros estamos promoviendo amparos por las consultas ciudadanas. De los que están aquí, ¿quién conoce una consulta ciudadana? Y me la pueda referir. Levante la mano y me diga quién conoce una consulta ciudadana en México que se haya llevado a cabo. ¿Alguien conoce? Adelante. ¿El voto? Bien. ¿Alguien conoce otra consulta ciudadana? Yo eso se lo he preguntado a abogados. ¿Saben qué me dicen? El Tren Maya. Me dicen, el aeropuerto, hay un paro. Eso no es una consulta ciudadana, compañeros. Las consultas ciudadanas se dan a través de procedimientos que establece la Constitución, como lo es el voto. Y el artículo 35 de los derechos que tenemos todos los ciudadanos establece que en temas trascendentes, como fue la reforma al Poder Judicial, todos los ciudadanos debemos ser escuchados, debemos de participar. Y hay un procedimiento especial. Ese artículo tiene una ley reglamentaria que establece cómo se llevará a cabo. Y es parecido al voto. Tal día habrá quien va a llevar esta consulta ciudadana, se le deposita al INE, el INE generará las condiciones, todos saldremos a verificar previo estudio y análisis de lo que se está generando a través de esta reforma constitucional. No ocurrió, tenemos amparos presentados, haciendo valer el artículo 39 que requirió la compañía. Ahora, en este aspecto, como les decía, si el amparo surge en México contra el abuso del poder, ¿ustedes creen que el amparo puede generar abuso por parte de los ciudadanos? ¿Creen que puede generar ese abuso del amparo? Pues no, si el amparo es un mecanismo
que nosotros nos defendamos del abuso del poder, ¿contra quién es? Contra el abuso del poder. El poder se abusa, es abuso. Si las autoridades cumplieran con lo que establece la Constitución y las leyes, nadie podría amparar. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hay una sentencia de amparo, recordemos que el juez federal corrobora ese comportamiento, que es un acto. ¿Cuál es la presencia de amparo? Actos, ¿qué más? Decretos y omisiones. El tema de omisiones es algo novedoso, se genera a partir del 6 de junio de 2011, antes no existían las omisiones. Antes no se podía atacar la flojera de las autoridades. La flojera de las autoridades se llama omisión. Es omisa y no trabajar. Ahora con amparo lo podemos hacer. Si nosotros como ciudadanos observáramos que las autoridades cumplen con los objetivos de la Constitución y con los objetivos de la norma, pues no habría necesidad. De hecho, ¿para qué promover un amparo? Si me va a costar dinero, voy a pagar un abogado. No tendría sentido. Pero si hay una afectación, está de por medio mi salud, mi patrimonio, mi vida, mis hijos, la educación, la alimentación, la vivienda, pues tendría yo que hacer valer mi medio de defensa. Y hacerlo valer no indica que esté abusando de ellos. El ex ministro sacó un comentario y dijo que abusábamos del amparo. Pues eso no puede ser. Si es un mecanismo de defensa, no puedes abusar de él. Haces valer ese mecanismo de defensa. Y para el efecto de conocer un poquito el surgimiento del amparo, me gustaría presentarles al maestro Giovanni Luna Trejo, que estudió en la Universidad de Hidalgo, está muy activo en abogados convencionalistas. Estamos realizando amparos y les va a comentar un poquito del origen del amparo en México, por favor. Buenos días, compañeros. Pues bien, tenemos que tomar en cuenta que el amparo, el juicio de amparo, surge en nuestro territorio mexicano. Surge en la Constitución yucateca de 1841 y es una de las innovaciones jurídicas que nuestro país aporta a todos los sistemas jurídicos que tenemos a nivel mundial. México pues fue pionero en establecer un mecanismo de defensa. En la Constitución de 1841 de Yucatán, pues ahí nos establecen varios artículos en específico a partir del 63. Del artículo 63, ahí nos establecen vagamente, en ese entonces, la finalidad del juicio de amparo. Y esa finalidad pues era hacerle frente a los actos arbitrarios de la autoridad, y en la exposición de motivos precisamente de esta Constitución nos hablaba que en el sistema jurídico, hablando del estado de Yucatán en aquel entonces, no existía un medio de defensa de los ciudadanos para hacer valer contra autoridades, y planteaban el problema de decir, si el ciudadano no tiene cómo defenderse, pues se tiene que establecer un mecanismo de defensa, porque al final de cuentas lo que las autoridades realicen en todos los actos pues no son absolutos. Siempre debe de haber pues valoración sobre esos actos que apliquen las autoridades. Y como bien lo comentó el maestro Israel, los pioneros en el juicio de amparo pues son Otero y Rejón, son los que construyeron pues estas visiones de los mecanismos de defensa de nuestro sistema jurídico. Precisamente por eso nace el juicio de amparo. Y aquí hay un tema también muy importante que ustedes y todos nosotros debemos de analizar. Si hace más de 100 años estas personas pues, nos planteaban que los ciudadanos teníamos derechos, que los ciudadanos teníamos que contar con medios de defensa, pues evidentemente a lo largo del tiempo, bajo un principio de progresividad, pues tenemos que establecer, y también nuestras autoridades, incluyendo los legisladores, pues que esos mecanismos de defensa pues se tienen que ir desarrollando, se
pero no tienen por qué retrotraerse, no tienen por qué retroceder toda esa cuestión de impulsos, de mejoras a nuestros sistemas jurídicos. Y lo veíamos precisamente, es algo un poco cuestionable que en 2019, cuando el actual, el exministro en retiro, Arturo Saldívar, establecía que había una reforma al Poder Judicial de la Federación y en el cual nos incluían precedentes, y nos decía, esos precedentes son de suma importancia porque son progresivos. Y ahora, ¿qué es lo que escuchamos de él? Que nosotros ciudadanos abusamos de los medios de control constitucional que tenemos en nuestro país, lo cual no puede ser posible, porque pues precisamente con la reforma de derechos humanos del año 2011 pues se materializó este cambio de visión de nuestro sistema jurídico, en donde nos tuvo que decir un órgano internacional como la Corte Interamericana que el Estado mexicano no cumplía con parámetros necesarios para establecer mecanismos de defensa eficaces, conforme al 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, si de la Constitución de Yucatán de 1841 se nos estableció un medio de control constitucional para que nosotros, ciudadanos mexicanos, acudamos en defensa de nuestros derechos que tenemos como ciudadanos mexicanos, ¿por qué personas, por qué legisladores que no tienen conocimiento en todos estos antecedentes históricos nos quieren restringir? Debemos de estudiar toda esta cuestión que se está dando, porque no es posible que permitamos que nuestras autoridades pues nos sigan restringiendo pues estos mecanismos de defensa, cuando desde hace más de 100 años ya se nos estaban planteando pues todas estas cuestiones innovadoras y que hoy en día pues los tenemos consagrados, son cuestiones que no han cambiado. Por ejemplo, en el programa de la mayoría de diputados del Distrito Federal de 1846 pues se planteaba precisamente que ninguna autoridad podía incidir en los ciudadanos, y lo que hoy tenemos en el artículo 16 constitucional: nadie puede ser molestado en nuestras personas, libertades y propiedades. Y también se planteaba pues algo muy importante, el principio de no retroactividad de las leyes, cuestión que, si se han dado cuenta, pues hoy es una cuestión pues muy novedosa que nos está diciendo se tiene que eliminar ese principio del artículo 14 constitucional, lo cual pues no podemos permitir, porque una ley es en beneficio de los ciudadanos, es en beneficio de los procedimientos que ya están actualmente establecidos, no se puede aplicar en perjuicio de los procedimientos de los ciudadanos, y es algo que se está dando actualmente con la nueva reforma a la ley de amparo, que desde luego tenemos que estudiar y tenemos que, como ciudadanos, plantear los mecanismos necesarios, como bien lo comentaba el maestro Israel, a través de consultas ciudadanas, pero también a través del juicio de amparo, que desde luego también ustedes se dieron cuenta de una reforma al artículo 5 de la ley de amparo, en donde establece y nos restringe como ciudadanos el interés jurídico para acudir al juicio de amparo. O sea, casi la autoridad dice: al acudir al juicio de amparo, tú ciudadano ya me tienes que comprobar que hay una afectación directa, material, inminente y real a tu esfera jurídica. Pues creo que los legisladores pues no prevén, pues si ya yo gobernador voy y te acredito todo eso, pues mejor ya una vez resuélveme en el fondo del juicio. ¿Para qué me voy a esperar 3 meses a que resuelvan el juicio de amparo? ¿Para qué le van a pedir a la autoridad responsable que rinda informe justificado si cuando tú, legislador, me estás diciendo que yo tengo la carga de la prueba de acreditar la afectación a mi esfera jurídica? Desde luego que no podemos permitir eso, compañeros, y tenemos que seguir impulsando todos esos medios de defensa, todas esas cuestiones que desde hace más de 100 años nuestros legisladores de aquel entonces, en compañía
grandes juristas como Otero o Rejón pues establecieron a nuestro sistema jurídico, y que si en México se plantea esa cuestión, y que desde luego fue una cuestión innovadora y funcional, pues muchos países nos establecieron pues copiar precisamente esas fórmulas del juicio de amparo. Entonces los invito a que sigamos estudiando, a que sigamos leyendo todos estos antecedentes históricos para que podamos comprender cómo nace el juicio de amparo y su finalidad. Su finalidad, a final de cuentas, en términos sencillos, pues es la protección de los derechos humanos que todos nosotros tenemos reconocidos, no solo en la Constitución, sino también en mecanismos de control convencional, como los tratados internacionales. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Bien, compañeros, y antes de la intervención del maestro Giovanni, quiero comentarles lo siguiente. En el caminar de abogados convencionalistas, como lo dijo el maestro Armando Carlos Corro, y lo ha dicho en varias reuniones, los convencionalistas surgimos a raíz de la reforma de la Constitución de fecha 10 de junio de 2011. Y que no se les olvide lo que estoy diciendo en este momento. Acudan a sus libros, acudan a las constituciones, acudan a los documentos que son fuente directa de lo que estoy diciendo en este momento. Ustedes como estudiantes, como lo decía Sócrates, deben de practicar la mayéutica, dudar de todo. Duden de todo, compañeros, porque dudar de todo nos va a generar que evolucionemos en el ámbito académico, en el ámbito jurídico y en el ámbito personal. Debemos corroborar todo. Y precisamente en este hangar de abogados convencionalistas, que hemos tenido varias reuniones, como lo decía nuestro aviso, Tlaxcala, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, y pronto estaremos reuniéndonos en Oaxaca. Hay varios estados, Tamaulipas, y estamos llevando toda la narrativa de compañeros que han sufrido del abuso del poder. Compañeros, ustedes conocen el caso García Rodríguez. Levanten la mano, ¿quién lo conoce? Muy pocos. ¿Ya llevan penal? Bien. Estamos generando un contexto. El tema de García Rodríguez es un tema que genera un cambio a nuestro país, como otros casos que obligaron a que el Estado modificara nuestra Constitución a favor de nosotros los ciudadanos. Los políticos no han generado evolución, no han generado progreso a nosotros como ciudadanos. ¿Quiénes la han generado? Los diferentes temas que se han ido a los organismos internacionales y en donde han exhibido al país de que no ha generado evolución a derechos humanos. Tenemos esta reforma del 10 de julio y tenemos el caso de García Rodríguez. Si ustedes se meten a la página de Facebook de abogados convencionalistas, podrán ver una plática que tuvimos con él en Pachuca. Está completa, de García Rodríguez, son como 15 minutos. Quien lo presenta es el ex juez Osorio. El ex juez Osorio es el primer juez en el país en aplicar la prisión preventiva. O sea, vean los grandes compañeros que participan y dan testimonio de lo que ocurre en el país. No es una cosa de que llegan 5 tipos y empiezan a hablar con locos, no. Estamos generando algo en común y ese algo en común es evidenciar los abusos del poder. Y esos abusos del poder, resulta que el maestro García Rodríguez es detenido hace más de 15 años. Estuvo detenido 17 años, ¿verdad? 17 años por un delito que no cometió. Ahora, antes de la reforma de derechos humanos era muy normal, muy común. Posiblemente tengamos algún familiar que incluso no tenga sentencia. La Constitución para los que llevan penal, la modificación de la Constitución desde el 2008
¿qué estableció? Que las personas debían tener sentencia en un año, que no podían estar detenidas por más de 2 años sin sentencia. El Estado mexicano no cumple con la Constitución. Entonces García Rodríguez se va a un organismo internacional en donde demanda al Estado mexicano, porque él le da prisión preventiva, como él lo dice, en automático, oficiosa. Le dan ese tiempo sin sentencia, su asunto llega a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana hace 2 años en abril resolvió y dijo 2 temas orales, porque el caso es Pizarro y García Rodríguez. Dice: la Constitución en México es inconvencional porque establece una prisión automática sin que se justifique a través de un juez, con pruebas, en automático, porque tú cumples con un cargo. Esos son los estándares que establece la Corte Interamericana. Pero también dice que el arraigo es inconvencional. Y la sentencia que genera este asunto trascendente de García Rodríguez es que el organismo internacional, la Corte Interamericana, obliga al Estado mexicano en su sentencia a modificar la Constitución. ¿El Estado mexicano ya la modificó? ¿Alguien sabe? No lo ha hecho, compañeros. Les dio 1 año para modificar. No lo han hecho. Ya el año que viene, en abril, cumplimos 3 años de esa sentencia. Imagínense, los que dicen que abusamos de los mecanismos de defensa no cumplen, a pesar de que ya hay una determinación de un organismo internacional. También contamos con varias participaciones. Estuvo en la reunión pasada, han oído hablar del caso Israel Vallarta. Hay una serie de Netflix que se llama Por Escasez. Hay una sentencia del amparo de Por Escasez. Compañeros estudiantes, ustedes tienen lo más valioso que necesita el ser humano: tiempo. Tiempo para prepararse, tiempo para alimentarse, tiempo para ejercitarse, tiempo para evolucionar. Es lo que tienen ustedes. Y ustedes se ponen a ver quién ya tiene sus zapatos nuevos, su carrito. Piensen en cultivarse, porque eso les va a ayudar mucho en un futuro. Lean estos temas, lean estas sentencias, les va a ayudar demasiado, porque en un futuro no muy lejano ustedes estarán como funcionarios, ustedes serán los litigantes, ustedes serán aquellas personas que promuevan los mecanismos de defensa. Ustedes podrán incluso ser jueces con el nuevo sistema que implementó el poder ejecutivo y el legislativo. Ustedes tienen que estar preparados. Decía un filósofo de Hobbes, hay un libro que se llama Diálogos entre un jurista y un filósofo. Y hace una pregunta: ¿quiénes nos gobiernan? ¿Los mejores? ¿Nos gobiernan los mejores, compañeros? ¿Ustedes votaron por los mejores? ¿Nos gobiernan lo peor del país? Yo votaría por ustedes, porque sé que están estudiando la Constitución, pero yo no votaría por esas personas, por nadie. Por eso debemos estar aquí en las aulas formándonos, estudiando, haciendo valer estos mecanismos de defensa. En conclusión, dice Hobbes, pues no. ¿Y ahora quiénes nos van a impartir justicia? ¿Los mejores? Ya vieron las redes sociales, no saben ni cómo se llama una audiencia inicial, no saben cómo descargar pruebas, no saben cómo comparecer a las partes, nunca han estado en un tribunal. Por ejemplo, en Tlaxcala, se vieron las noticias, una persona que era subdirector de un colegio de bachilleres, lo pusieron. Y ya tuvimos asunto con él. Pues nos va a alargar el procedimiento. Vamos a apelación, vamos a ir a la hora. Bien, compañeros, de estos temas que hemos hablado y que se han unido varios jueces, el juez Marcos que está en Querétaro, él es juez en función,
hay jueces que han narrado lo que ha ocurrido en el país, vivencias como el caso García Rodríguez. Es un orgullo compartir el escenario, escucharlo, saber lo que está ocurriendo en el país, pero lo más importante, saber que podemos modificar y combatir esos abusos. Porque ¿quién diría? Oye, sí, no sé si convencional y qué te quedas. No, él lo logró y ahora está en el cumplimiento de la ejecución de la sentencia. Él ahorita está libre, nos cuenta lo que ha ocurrido, él da fiel testimonio de lo que ha vivido del sistema penal mexicano, qué es lo que está ocurriendo en nuestra nación. Y quiero invitar a mis compañeros porque yo recuerdo cuando era estudiante, era muy curioso, quería conocer más, quería saber más, quería saber cómo se llevaba un juicio, cómo se desahogaba una audiencia. Vamos a invitarlos a ustedes porque en abogados convencionalistas estamos llevando a cabo amparos sin costo. De hecho, esos amparos nosotros los aprendimos desde el litigio privado. Nosotros tenemos un despacho privado, se llama Calva por Abogados. Yo siempre he sido litigante desde que era estudiante y lo que me ha fascinado es el amparo. Hemos realizado varios proyectos de amparo, los hemos llevado a sentencia, han concluido, han sido favorables a la luz de los derechos humanos. Y hemos enfrentado ahora, por ejemplo, el derecho a la salud. De todos ustedes que están aquí sentados, en algún momento se han preocupado porque un hermano, porque su madre, su padre, su tía, su abuelo, su abuela necesitan medicamentos, necesitan atención médica, necesitan cirugía. Y si cumplen con el servicio médico que brinda el Estado, pues dices, pues sí tengo mi servicio médico, pero cuando van, no le dan medicamento, no le dan atención médica y la cirugía se prolonga. Esa es la realidad de nuestro país. Entonces lo que hemos hecho nosotros es generar un amparo para que se le dé atención inmediata. Y esto se logra a través de la suspensión. Recuerden que el amparo tiene un procedimiento breve rápido que se llama suspensión del acto reclamado. Y desde esa suspensión del acto reclamado se van a restituir esos derechos. Esos derechos se van a restituir. Si no me da medicamento, vamos a obligar a la autoridad que dé medicamento. Si no le da atención médica, vamos a obligar a la autoridad a que le dé atención médica. Si no le dan servicio de cirugía, vamos a hacerlo. Los invito, desde una vez se puede, si tienen algún familiar, un conocido, les vamos a ayudar a hacer un amparo. Pero ustedes nos van a ayudar, compañeros. Ustedes nos van a ayudar, les vamos a dar una capacitación para generar dinero FIDE. FIDE es un mecanismo electrónico que tiene el Poder Judicial para promover amparos vía digital. Ese FIDE está desde el 2013, ¿verdad, Giovanni? Desde el 2013. Y ahorita, si ustedes ven los comerciales arriba, digo que era algo novedoso porque eran amparos digitales, eso ya existía. También en Puebla estamos planteando amparos contra el corte del servicio de agua potable porque no te venden el servicio de agua potable. Igual, a través del amparo. Justificando ese servicio mínimo, o ese servicio vital a razón del mínimo vital. ¿Alguien ha escuchado ustedes en razón del mínimo vital? Mínimo vital, compañeros, levanten la mano. ¿Quién ha escuchado el mínimo vital? El mínimo vital lo podemos aplicar en varios asuntos. Lo hemos estado aplicando en asuntos en donde los padres no dan alimento, pedimos alimentos en razón del mínimo vital en amparo. Pedimos servicio de agua potable en razón del mínimo vital. Pedimos que se genere reestructura de las pensiones en razón al mínimo vital. Ese concepto jurídico reconocido en tratados internacionales es indispensable para implementarlo en nuestros mecanismos de defensa. Ya les hablé de salud, ya les hablé de agua, estamos hablando de temas
de organización social, la obligación del Estado es la organización social. Y para hablar un poquito de estos temas, va a pasar el maestro Ezequiel Domínguez Rodríguez para hablarnos del amparo. Sí, pues como ya lo había comentado el maestro Israel, el amparo surge por abusos de autoridad, es decir, por actos positivos, actos negativos y actos positivos. En ese sentido, el amparo en el derecho a la salud está contemplado en el artículo 4 constitucional, y a partir de ahí tenemos que para el Estado es una obligación garantizar el derecho humano a la salud. Y en ese sentido, al hablar del amparo, lo podemos promover por medio de una suspensión, solicitando la suspensión. Y hay criterios de la Suprema Corte de Justicia, donde hay el Estado, bueno, el juez de distrito tiene que garantizar el derecho humano a la salud y otorgamos la suspensión de plano. Es decir, desde cuando tú promueves el amparo y lo puedes solicitar la suspensión, te pueden dar suspensión de plano, suspensión de oficio, suspensión a petición de parte, ¿vale? En suspensión de plano no se abre un cuaderno por puertas separadas, se abre dentro de ese mismo amparo. El acuerdo admisorio concede la suspensión de plano. Y hablando de eso, pues ya desde ese momento lo podemos solicitar para efecto de que garanticen, ya sea para intervención quirúrgica, garantice el Estado, abastecimiento de medicamentos o cualquier otra cosa que pueda ser relacionada con temas de salud, por ejemplo en temas de cáncer, la de hemodiálisis y todo eso en esos casos. También en temas de personas que se encuentran recluidas y que no les están garantizando el derecho humano a la salud dentro de la prisión, bajo cualquier modalidad que se encuentre, ¿no? Prisión preventiva oficiosa, prisión preventiva justificada, y dentro de esa suspensión, el juez de distrito nosotros la podemos solicitar, y al momento que nos las otorga, ya desde ese momento le está requiriendo para efecto de que en 24 horas dé cumplimiento la autoridad. En ese sentido, puede ser el IMSS, el ISSSTE o cualquier institución privada. Y hay criterios a nivel de jurisprudencia que las instituciones de salud, ya sea privadas o públicas, tienen la obligación de garantizar el derecho humano a la salud, y con ello pueden, desde el principio de que nosotros presentamos la demanda, decretamos la suspensión de plano y con ello obligar inmediatamente a la autoridad que dé cumplimiento, ya sea para intervención quirúrgica, el abastecimiento de medicamentos, porque existen enfermedades que requieren medicamentos de forma rápida y con ello los estamos obligando, ¿vale? Dentro de ese mismo al amparo nos decreta la suspensión de plano. Nosotros, en caso de incumplimiento, podemos presentar un incidente por exceso de efecto dentro del juicio de amparo y obligar a las autoridades para efecto de que den cumplimiento de forma rápida, ya que en el sentido de los casos en materia de salud requieren que sea rápido y urgente. Entonces, obligamos a las autoridades para efecto de que den cumplimiento de forma rápida y garantizar el derecho humano a la salud, ¿vale? Vamos a ver los casos, compañeros, de acceso a la salud. Estos amparos que les decía son sin costo. Ustedes podrían atender. De hecho, he tenido pasantes desde 2 días
ingresó a estudiar la carrera de Derecho. Recuerdo que tuve un pasante que a los 15 días ya me estaba promoviendo amparos por omisión. Lo hacemos muy práctico nosotros. Si les gustaría aprender un poco de amparo, podremos hacer este ejercicio. Los podemos enseñar a generar fiel, a presentar amparo. El compromiso es que, pues mínimo, nos presenten que se han promovido 10 amparos. Hicimos nuestra labor social, recordemos que tenemos que hacer labor social, es indispensable, y ustedes que están aprendiendo pueden aprender muy bien de esta técnica que generamos a través del despacho CCA y tener resultados. Y por supuesto, en algún momento, en 2 o 3 años, ustedes puedan llevar a la práctica la representación legal, privada, pública, que tengan conocimientos, que tengan nociones de los procedimientos. Otro de los amparos que hemos promovido desde aquí en la ciudad de Puebla, netamente en la ciudad de Puebla, en Aguas de Puebla. Todos los que viven aquí en Puebla saben cómo está el servicio de agua. De hecho, ayer dijeron que le van a dar un año a Aguas de Puebla para el efecto de que cumpla con sus obligaciones. Pero la realidad es la siguiente. A ver, compañeros, imagínense que ustedes están en su casa. Llega su papá y le dice: perdí el trabajo. Es el único sustento de su familia. Vamos a hacer lo posible para que ustedes sigan yendo a la escuela. Y de pronto los gastos llegan. Se enferma un familiar, nos cortan el servicio de agua. ¿Qué hacemos, compañeros? ¿Qué hacemos? Ustedes estudian Derecho. Papá, nos pueden brindar servicio médico sin costo a través de un amparo. Nos pueden brindar agua a nuestro domicilio para que podamos lavar los trastos, consumo personal. Lo podemos hacer. Estamos con un grupo de abogados convencionalistas que nos pueden ayudar y que yo, como estudiante de Derecho, pueda asumir esa responsabilidad, porque nuestro padre, nuestra madre, sabe que estamos estudiando y sabe que ustedes tienen conocimiento de la Constitución, de las leyes, y que ustedes son, en primer momento, el escudo protector en términos legales de sus familias. Sí lo podemos hacer, compañeros, a través de un amparo. Y es el caso parecido de una señora que pierde a su esposo, era el sustento de familia, de la tercera edad, le cortan el servicio de agua potable, ella tiene una pensión, apenas puede sobrevivir. Le cortan el servicio de agua potable y el costo que le generan para reconexión son 80,000 pesos. 80,000 pesos. Me dice: yo contrato una pipa de 4,000 litros, casi es un tanque de autoclave de los grandes, porque son 2,500 litros, pónganle 2. Me dura, tengo que hacerla rendir 2 meses. Pago 400 pesos. 450,000. No puedo pagar 80,000. Prefiero comprar, porque esos 80,000 están fuera de mi presupuesto. Así se la vive 2 años. Acude a abogados convencionalistas, le promovemos el amparo, le acaban de reglamentar hace 15 días el servicio de agua. A lo mejor conocemos a nuestra vecina, podemos hacer este ejercicio, podemos aprender. Y del caso del hogar del maestro Eric. Adelante, Eric. Buenas tardes a todos. Como dijo la doctora Rey, desde abogados convencionalistas, presentamos un amparo. La señora de la tercera edad acude a abogados convencionalistas para el efecto de ser candidata a uno de los amparos de forma gratuita que se están proponiendo desde abogados convencionalistas y después claro por abogados. Bien, en este caso, como la doctora Rey, la señora de la tercera edad, la deuda que ya tenía cobrado para todos era de 80,000 pesos, no tenía otro medio de subsistencia más que la pensión que tenían, y acude y le proponemos un amparo. Bien, este amparo, como la doctora Rey, lo proponemos por omisiones. Recordemos que las omisiones es un no hacer de la autoridad. En este caso, las omisiones tienen que estar sustentadas por una fuente constitucional y legal. En este caso, lo vemos en el artículo
artículo 4 para el proceso de la Constitución Política de los Mexicanos, que refiere que toda persona tiene derecho al agua y en específico de las características que es sea suficiente, sea saludable, sea accesible y aceptable. En este caso, como vimos en la PAN, también obviamente esta omisión está sustentada en el reconocimiento internacional de la Asamblea de las Naciones Unidas, igual protege el derecho humano al agua desde el ámbito internacional, y en la observancia general número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al acceso al agua de forma asequible. Entonces, en este caso, como vimos en la PAN por omisiones, en la omisión, en el caso concreto fue la omisión de garantizar el derecho humano al agua en razón al mínimo vital respecto al líquido vital que es el agua. Lo promovimos un lunes, promovimos el amparo y ante la Secretaría ya tenemos la admisión con la suspensión del acto reclamado. Recordemos que la suspensión del acto reclamado es esa medida cautelar que es característica del juicio de amparo que nos puede restituir un derecho humano que teníamos. En este caso, la señora desde hace 5 años no contaba con el derecho humano al agua. Entonces, la medida cautelar, con el efecto de la medida cautelar, es que se le restituye ese derecho humano que tenía hasta hace 5 años, fue cuando le cortaron el suministro de agua potable. Nos da la admisión a la Secretaría con la suspensión del acto reclamado, pues la suspensión la solicitamos para el efecto de que le recomendaran el servicio de agua potable, ya que es un derecho fundamental que tienen las personas y que está estrictamente ligado a otros derechos, como por ejemplo la salud, el trabajo, etc. Bien, entonces por omisiones ya le han recomendado el agua potable y bueno, los abogados convencionalistas hacemos este llamado a que si tienen o conocen a alguna persona que no tenga ese suministro vital que debemos tener, se acerquen y envuelven. Es demasiado práctico, inclusive ustedes podrían ayudarnos, podrían realizar el amparo, ya que estos amparos son un poco fáciles y podrían estar más disponibles en la parte. Bien, otra cuestión, como les comentaba, estos derechos humanos, esa es la esencia del juicio de amparo. Es un medio de control constitucional que tenemos todos los gobernados para poder hacer frente a los abusos de autoridad. Agua de Puebla para todos. Recordemos que Agua de Puebla es una concesión del Estado. Por último, quisiera agregar una jurisprudencia que en este caso aplicamos a juicio de amparo. Si la quieren apuntar, es el número 20-22-756, dice lo siguiente. El título es Servicio Concesionado de Agua Potable, Saneamiento, Drenaje y Alcantarillado para uso doméstico. La medida cautelar concedida con la suspensión procede sin exigirse el requisito de efectividad alguno para el efecto de que se otorgue el mínimo vital naturalmente diferente. Bien, esta jurisprudencia nos refiere lo siguiente, la puede leer. De conformidad con lo previsto en la ley de amparo, el parámetro de control de regularidad constitucional aprobado por los artículos 1 y 4 constitucionales, así como por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la observancia general número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, lo protegen el acceso al derecho humano al agua, a concederse la medida cautelar contra la suspensión del servicio de agua potable, saneamiento, drenaje y alcantarillado de uso doméstico, proporcionado por un particular concesionario, no debe exigirse requisito alguno de efectividad, porque el acto reclamado está vinculado con los derechos humanos al agua y al saneamiento, de modo que al suspenderse los servicios relacionados con estos, se pone en riesgo la vida, la salud y los derechos humanos que son interdependientes. Además, cuando se decreta la medida cautelar por la suspensión del servicio de agua potable, saneamiento y drenaje o alcantarillado de uso doméstico, proporcionado por un particular concesionario, el efecto de la medida puede ser para que no se suspenda el servicio de agua potable, sino que se siga prestando aquel, pero de manera restringida. Esto es, se otorgue el mínimo vital que en conformidad con lo determinado por la Organización de la Salud corresponde a 50 litros de agua por persona al día en el supuesto de uso personal y doméstico. Bien, estos argumentos son los que se plantearon en el amparo y cuando nos contábamos, hace poco ya se reconectó el servicio de agua potable y nuevamente les he llamado y la invitación para que se unan a los condicionistas. Gracias. Como ustedes pueden observar de lo que nos han dicho nuestros ponentes, desde mi visión como ciudadano,
El juicio de amparo no es un mecanismo del que se le pueda generar abuso. Precisamente invocamos ese mecanismo y hacemos valer ese mecanismo de defensa para defender nuestros derechos. Estos derechos que han comentado los compañeros son de la vida diaria y así podemos generar un sinfín de amparos que podemos promover y obligar a las autoridades a que cumplan con su obligación. En este sentido, creo que coincidimos todos que este mecanismo de defensa no puede generar abuso del ciudadano. Debe de quedar claro y latente que si los ciudadanos van al amparo, quiere decir que las autoridades no están cumpliendo con sus funciones. Esa es la lógica. Han comentado la vida diaria, pero nosotros también somos litigantes. Y esto va a comentar el último ponente, que no lo habíamos nombrado, es el maestro Hugo Antonio Hernández Paredes. Un aplauso, por favor, al maestro Hugo Antonio Hernández Paredes. Ha sido funcionario, hemos trabajado en conjunto desde hace muchos años y él les va a explicar un poquito de los procedimientos. Les voy a hablar de los presupuestos procesales en el litigio. ¿Alguien ya lleva teoría general del proceso? Levanten la mano. Pero acá se los voy a dar bien rápido y el maestro Hugo va a decir en qué consiste el amparo. Recuerden, todo derecho se va a pedir a un tribunal a través de una demanda. Esta puede ser escrita o verbal, dependiendo de los procedimientos. Presentamos la demanda, es un presupuesto procesal que existe una demanda para poder llevar a una persona. El siguiente presupuesto es el emplazamiento. ¿Qué significa emplazamiento, abogados, juristas? ¿Qué significa emplazamiento? Emplazar es dar término a una persona para contestar una demanda en un tiempo determinado, un término. Se emplaza, se deben de cumplir con ciertos requisitos para poder ser llamada a juicio. Una vez que es llamada a juicio, se le da el lapso de tiempo para el efecto de que conteste la demanda. Ella podrá contestarla afirmando los hechos, negándolos, y en algunas legislaciones ofrecer sus pruebas. En otros procedimientos hay ofrecimiento de pruebas en una etapa específica. Una vez ofrecidas las pruebas, se van a desahogar. Si hay testigos, si hay documentos, se irán desahogando. Concluida esta etapa, se apertura la etapa de alegatos y concluimos con una sentencia. Ustedes lo escuchan y dicen: oigan, abogados, es muy rápido. Sí, es rápido. Vean los términos que establece la ley para llevar estas etapas procesales. Son rápidos. Si cumpliéramos con la ley, los asuntos se resolverían en menos de un año, incluso en materia laboral de meses. ¿Y qué pasa en el país? Yo llevo juicios, por ejemplo, antier concluí un contrato con una señora que me contrató en pandemia. 5 años me tardé. Promoví 8 amparos durante el procedimiento porque la autoridad no hacía su trabajo. Si a eso le llaman abuso del amparo, entonces estoy abusando del amparo porque la autoridad no cumple con su obligación. ¿Se imaginan? Las etapas que les acabo de decir son presupuestos procesales. Y precisamente el amparo, en todas estas etapas, si la autoridad no cumple, podemos irnos y protegernos con el amparo. Para ello, pido un fuerte aplauso para el maestro Hugo, nos va a comentar. Buenos días, amigos. Llegamos a una de las materias principales que existen en el derecho. Un preámbulo de lo que comentaba don Israel. Es importante que ahorita que todavía son estudiantes que tienen mucho tiempo, comiencen a acercarse a las autoridades, a ver los procedimientos. Tienen acá la gran fortuna de tener enfrente el Centro de Conciliación Laboral, que se encarga de una de las reformas que incorporó los legisladores a partir del 1 de mayo de 2019, que es la conciliación prejudicial. Debemos analizarla.
mi punto o perspectiva que tengo en mi experiencia profesional, durante 11 años estuve como autoridad en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Comencé desde ser estudiante. Cuando terminan la carrera, tenemos muchas dudas, ¿no? Una de ellas es a qué nos vamos a desempeñar. Uno de los temas complicados que tenemos en el país es la falta de oportunidades. He sido docente también y cuando estábamos estudiando la maestría queríamos llevar a cabo esos conocimientos que teníamos, ver la práctica, que realmente los problemas que tenemos con las autoridades, porque en ocasiones son omisas. Otra de las situaciones por las cuales los procedimientos se van alargando es por la falta de personal. Uno de los puntos que me gustaría compartirles es que las condiciones de trabajo lo regula la Ley Federal de Trabajo, pero casualmente cuando tú entras a laborar al Poder Judicial o a las juntas de conciliación, nos encontramos que las propias autoridades del trabajo son las que violentan los derechos de los mismos trabajadores como funcionarios. Yo recuerdo que en 2011 entré como actuario y me pagaban 6,000 pesos de manera mensual. Teníamos un contrato de honorarios, las cuales no tenían que ser así, de acuerdo a la Ley del Seguro Social, en su artículo 15, tenemos que el patrón está obligado a brindarnos seguridad social y no contamos con seguridad social. Inclusive había algunos trabajadores que ni siquiera ganamos el salario mínimo en las juntas de conciliación. Actualmente, a partir de la reforma, el 1 de mayo de 2019, incorporan en los juzgados laborales. También existe la misma circunstancia, ¿no? Hace un par de meses una compañera que fue actuaria, fue secretaria de acuerdos auxiliar, hizo carrera judicial, hizo su examen en el Poder Judicial en el Estado, ganó a través del concurso poder incorporarse como actuario judicial, y resulta que después de 3 meses y de estar renovando contratos continuamente, sufre un cese, ¿no? Ya no le renuevan contrato y de oportunidad de la relación de trabajo. Entonces nos encontramos a través de este tipo de violaciones, inclusive dentro como trabajadores encargados de la Administración de Justicia, y eso no puede ser posible, ¿no? Tenemos este mecanismo de la ley de amparo para efecto de ir en contra de estas violaciones que se cometen. Otro de los puntos que llevamos en la práctica aquí con nosotros en Calma por Abogados es, por ejemplo, casos en los cuales los patrones no dan de alta a los trabajadores en el Seguro Social, inclusive los docentes, ¿no? A mí me ha tocado ser docentes, nunca tenemos estabilidad en el empleo, los salarios como docentes son mínimos, ni siquiera nos pagan un salario mínimo, es muy poco el salario, los contratan a través de honorarios, todavía tenemos o les disfrazan la relación de trabajo a través de un contrato de prestación de servicios profesionales, ¿sí? Y ustedes, ahorita que tienen tiempo, podemos estudiar, analizar todo ese tipo de situaciones, ver que nuestros familiares no pasen bajo el mismo contexto de estas violaciones. Bueno, les dio un poquito de tiempo. Otro de los temas importantes que quiero resaltar es que actualmente, a través de los amparos, tenemos un asunto que nos llegó este año en enero, es un asunto del 2017. Todos los juicios, ¿cómo inician? ¿Alguien sabe cómo inicia un juicio? Un procedimiento. Y me gustaría que alguno de ustedes me comentara cómo inicia un juicio, un procedimiento. ¿Alguien ya está procesal? ¿Ya llevan procesales? ¿Algunos están procesales? ¿Alguien tiene noción o idea de cómo inicia el procedimiento? Cualquier procedimiento, cómo inicia, en cualquier materia, eso les va a servir para mucho tiempo. ¿Alguien? ¿Una idea que tengas de cómo inicia un procedimiento? Con una demanda se inicia el procedimiento en materia de trabajo, ¿sí? Ahorita les voy a hablar acerca de las juntas de conciliación. Todo el procedimiento inicia con la presentación de una demanda. El procedimiento de las juntas de conciliación no está tan mal. Se inicia con la presentación de la demanda, de ahí señalan día y hora para la audiencia de conciliación de demanda de excepciones. En esta audiencia se establece previamente la conciliación. En caso de que no haya arreglo, se fracasa la misma. Continuamos en la etapa de que contesten esa demanda que interpuso el trabajador. De ahí tenemos 10 días para que señalen para pruebas. Tenemos un lapso de que la autoridad va a señalar día y hora para aquellas
hacía medida su desahogo profesional, testimonial, inspección y demás. En caso de que ya no haya ninguna prueba pendiente por desahogar, pues entra el término de 2 días para alegatos. De ahí existe otro término de 3 días de una certificación. Se les da oportunidad a las partes para el efecto de que se pronuncie si existe una prueba pendiente por desahogar o no. En caso de que no sea así, se cierra la instrucción y se pasa a la emisión del laudo. Y se emite el laudo. Una vez que se emite el laudo, puede promover aquellas partes que se conformen respecto a este laudo, es decir, al trabajador le favorezca o al patrón le beneficio, le perjudique, tiene derecho a progreso. Uno de los puntos importantes que comentaba el maestro Ezequiel es que nos encontramos como autoridad una vez que se dicta una sentencia en materia de amparo, nos da término para efectos de que repongamos el procedimiento, desahogamos una prueba que no se haya desahogado de manera correcta, que la autoridad haya sido omisa en la valoración de una, nos dan un término, 5, 10, 15, 20 días, eso nos lo establece el colegiado. Y acá lo importante de esto es que tanto el órgano colegiado como los juzgados de distrito te señalan un término para que des cumplimiento. En caso de que no des cumplimiento en 3 días, 15 días o 20 días, de acuerdo a la naturaleza de los efectos de la concesión, la autoridad se podrá hacer acreedora a una medida de apremio. Esto se establece a través de UMAS, que son unidades de medida de actualización, pueden ser 50 días, 100 días, inclusive en determinado momento se puede iniciar un procedimiento de ejecución de sentencia por defecto o exceso de cumplimiento. Entonces, eso es la importancia de la par en materia de trabajo. Otro de los puntos primordiales de los procedimientos cuando existen retardos procesales, porque la ley establece unos términos, por ejemplo, en la parte del centro de conciliación establece que una vez que en el artículo 685 nos da un término de que la conciliación perjudicial debe durar máximo un lapso de 45 días. Una vez que no se llegue a un arreglo, se da una constancia de no solución y se puede ya iniciar el procedimiento judicial. Pero las autoridades, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Te señalan, te admiten la demanda, un mes después mandan a notificar o aplazar a las partes, después señalan una audiencia, una contestación, lo acuerdan un mes después también. Ya llevamos 2 meses, después para la primera audiencia preliminar te señalan 1 mes y medio, ya llevamos 3 meses y medio, después de ahí señalan media hora para la audiencia de juicio, la audiencia de juicio puede señalarse hasta 2 meses posteriores, ya llevamos más de 5 meses, después de ahí pasa a resolución, dictan la sentencia, y la sentencia básicamente la están resolviendo en 6 meses, ¿no? Aproximadamente. Hoy en día los tribunales colegiados que tienen amparos directos de trabajadores o patrones están resolviendo apenas los juicios o los amparos que se promovieron en el 2022. Y tú te acercas al tribunal colegiado para preguntar por los magistrados ponentes o los secretarios de estudio y cuenta que están realizando el proyecto y te dicen que pues vengas en enero y posiblemente ahí empiecen a estudiar tu asunto, ¿no? Entonces estamos hablando de 3 años de retraso, ¿no? Y si aún así con este amparo, hasta la anterior de la reforma que se dio de control de vigencia el lunes del 17, entonces con la ley anterior aún teníamos 3 años, hoy nos dan una panorama que va a ser un poquito más rápido. Yo considero que no tenemos autoridades con el suficiente personal para que puedan dirimir todos los conflictos. Esa es una problemática. He sido funcionario, he sido criticado porque el procedimiento sí se dilata efectivamente, pero no es porque nosotros tengamos la intención de dilatar los procedimientos, no es así. La realidad es que no tenemos el personal, en ocasiones no tenemos impresoras, no tenemos toner, no tenemos hojas. Inclusive yo como presidente tuve que comprar una computadora, una impresora personal, tenía que contratar pasantes para que me ayudaran a sacar el trabajo porque realmente la carga es excesiva. Y lo mismo está pasando en los tribunales colegiados. Hoy la panorámica se observa muy complicada.
cara, muy compleja, porque algunos funcionarios ya están renunciando. Aquellos jueces que ganaron a través del voto popular ya están renunciando al cargo, ¿no? Porque desconocen la materia, ¿no? Cualquier materia. Afortunadamente en Puebla todavía no tenemos esas elecciones, pero es muy crítica la situación que nos está llegando, ¿no? Y ustedes son los encargados de tratar, y ojalá se unan a este movimiento de abogados convencionalistas. Inclusive el maestro Iván nos va a invitar a exhortar para que se unan a este tipo de prácticas, ¿no? Promover los amparos en contra de las violaciones que cometen el propio Estado, ¿no? Y ¿qué otra cosa les podría comentar? Acérquense a despachos, ya es hora. Yo quisiera tener la edad de ustedes para realmente hacerle caso a los maestros que afuera la situación está complicada. En cuestión de mi vida profesional, llevo más de 20 años en materia de trabajo, he sido docente y realmente está muy complicado, ¿no? En Puebla los despachos me ofertan 8,000 pesos por los conocimientos que tengo, más de 20 años de práctica profesional y te ofrecen 8,000 pesos mensuales. Entonces es muy complicado, ojalá y a ustedes no se les complique tanto, pero sí acérquense a practicar, a observar cómo es el procedimiento. A nosotros nos ha tocado callarles con el funcionario que crean que los procedimientos que se inician ante los tribunales son de estos funcionarios, ¿no? Y no es así, simplemente la autoridad se encarga de dirimir los conflictos. No toda la resolución es encaminada a derecho, en ocasiones va encaminada a la lógica, ¿no? Por ejemplo, en la materia de trabajo, en términos del artículo 842, los datos y sentencias deben de ser dictados a la lanzamiento de una reforma. Y en ocasiones no tenemos elementos, ¿no? En materia de trabajo, el trabajador, en otras materias, perdón, la firma está obligada a aprobar, en materia de trabajo no es así, porque el patrón es el dueño de los modos de producción y es el encargado de llevar a cabo, de acreditar distintos puntos, tal como lo establece el artículo 123. Y para culminar, los voy a dejar acá con el maestro Israel. Me puse los lentes oscuros porque los estoy grabando con compañeros para generar contenido. Y hemos escuchado aquí al maestro Hugo un punto bien importante. El funcionario no tiene los recursos, no tiene la infraestructura, no tiene copiadora, no tiene tinta, no tiene impresora, no tiene personal, no tiene espacios. Es una realidad de México. Y por eso la reforma judicial que se ha planteado y que ya es vigente va a fracasar. Es un rotundo fracaso esa reforma, por lo que ha comentado el compañero. Si no hay elementos para poder administrar justicia, será imposible hacerlo. En contrario sentido, se redujo el presupuesto y muchos de los ministros que dijeron que iban a mejorar la administración de justicia no tienen los recursos e irán renunciando, como lo dice el maestro Hugo. Es una realidad en México y es preocupante porque nosotros necesitamos la administración de justicia, ya sea en casos particulares o en caso de representación a terceros, como abogados postulantes. Ahora, partiendo de esto, comprendemos que nuestro país está sufriendo un gran retroceso. Y yo no soy un fanático como los políticos en México, todo esto tiene un sustento. Compañeros, los invito a leer a Luigi Ferrajoli. Luigi Ferrajoli, para los que no saben, es un jurista italiano, es una institución en el garantismo internacional en temas penales. Y Luigi Ferrajoli hizo un análisis de la reforma en México. No son los abogados convencionalistas que vienen a decir que está mal esto, sino hay un sustento teórico de Luigi Ferrajoli. Investíguenlo, tiene varios libros, tiene un libro que se llama La Constitución de la Tierra, y
plasma los problemas que les acabamos de decir, de salud, de agua potable, de contaminación. Por ejemplo, nosotros, como despacho privado, tenemos ahorita un litigio por contaminación. ¿Alguien conoce al equipo? Nosotros tenemos un litigio contra Valquírico por la contaminación de los recursos naturales. Estamos en amparo, protegiendo a la región de Tlaxcala, de Ticolina, de Puebla, del sur de Tlaxcala, y estamos defendiendo estos derechos de la tierra, que Luigi Ferreyoli lo narra en su libro, por una constitución de la tierra. Y creo que es momento, compañeros, de que hagamos un cambio, y el cambio viene de nosotros, no de las autoridades. Las autoridades siempre manejarán el discurso que si votas por mí voy a mejorar, que si votas por el juez, por el ministro va a mejorar la administración de justicia. Eso es mentira. Nos vamos a quedar esperando, vamos a morir y nunca habrá un cambio. El cambio va a ser de nosotros, exigiendo, haciendo valer los derechos a través del amparo. Y concluyo diciendo, haciendo una reflexión de que nosotros somos cómplices cuando no hacemos valer las obligaciones de las autoridades. Somos cómplices como ciudadanos omisos. Somos cómplices de aquellos funcionarios que están destruyendo nuestro país, aquellos grandes monopolios de empresas que destruyen la naturaleza, de aquellos que están acaparando el agua como única mercancía, que realmente el agua no es una mercancía, es un derecho vital, como el alimentarnos, como el tener una educación, como tener una vivienda. Y los invito, compañeros, a que se puedan unir a abogados convencionalistas para ser parte de estas convenciones, hacer valer estas convenciones. ¿Y qué más queda que agradecer a nuestros cisneros, a la institución por abrirnos sus puertas, por compartirles estas inquietudes y que estas inquietudes se masifiquen en cada uno de ustedes? Por último, quiero comentarles que estamos en defensa del amparo. Ustedes, como estudiantes, son parte de estas modificaciones y son parte para defender el amparo. El amparo lo estamos protegiendo a través del amparo. Hemos creado una campaña que se llama Amparo para Amparo. Ya presentamos en los 32 estados demandas de amparo. La gran mayoría de las que estamos escuchando, estamos recurriendo. Es un combate muy grande. Yo necesito compañeros que piensen, que razonen, que les guste escribir, que tengan buena redacción, que les guste razonar, que les guste leer, que les guste analizar para hacer este frente contra el monstruo del poder que tiene todo: recursos económicos, recursos materiales, recursos de todo. Tiene el Estado a su disposición y nosotros como ciudadanos solo tenemos nuestra mente y nuestra mente de cambio, nuestra intención de cambiar nuestro país. Saludos. Vamos a abrir la sesión para únicamente 5 preguntas, ¿vale? A ver, personas que gusten preguntar, tengan preguntas, dudas, alcen su manita, por favor. Preguntas. Bueno, muy buenos días, Sonia. Buenos días a todos. Espero que la Universidad Álvarez les haya dado una calidad bienvenida. Y mi pregunta es: ¿qué método de estudio hayan utilizado y les sirvió para estudiar esta carrera que nos podrían compartir a nosotros como abogados? Gracias, compañera. Es muy interesante y muy importante esta pregunta. Cuando yo era estudiante, cuando llegué a la universidad,
llegué con la mentalidad que no sabía nada. Y eso me ayudó mucho. Yo no sé nada, yo creo que el maestro sabe un montón, ¿verdad? Creo que muchos llegamos así. ¿Qué vamos a hacer? Irnos a las fuentes que tenemos, a los autores. Recuerden, yo estudié antes, con el maestro Cisneros, antes de la reforma de amparo, antes de la reforma a derechos humanos, antes de la modificación del sistema penal. Ingresé a estudiar Derecho en el 2003, salí en el 2007, 2008. La Corte sacaba sus jurisprudencias cada año y lo más novedoso era un disco que teníamos así. Las resoluciones más novedosas eran un año atrasadas. Ahora que sabe cuál es la resolución de la Corte, un criterio jurisprudencial, cuál es el tiempo. ¿Alguien sabe? Una semana, compañeros. Por eso se llama viernes de jurisprudencia, porque todos los viernes hay jurisprudencia nueva, cada 8 días. ¿Qué les recomiendo? Vean los libros. Vean su temario. Busquen 3, 4 autores. Lean. En forma de conciencia. El derecho es complicado, no es simple. Es un metalenguaje del derecho. Digo, si apenas sabemos hablar español, ahora hablar de derecho, de caducidad, prescripción. No. Vamos a entender un diccionario, el tema, jurisprudencia, la ley. Tratados internacionales. Esto les va a ayudar a generar un análisis completo, un análisis para poder comprender cada una de las figuras. Eso me funcionó. ¿Qué fue de mí como estudiante? Pues me privé de ir a bailar, de ir a echar la chela. Yo me encontraba en la biblioteca porque pues no teníamos una biblioteca de derecho en la casa, teníamos la facultad de derecho, su biblioteca inmensa. Les recomiendo que vayan a la biblioteca de la institución, se pongan a leer. Pues de acuerdo a mis circunstancias, pues no podía comprar libros, sacaba copias, fines académicos, recuerden, y nos poníamos a leer, estructurábamos. Y cuando llegabas a clase, ya dominabas el tema. Sí tenías miedo, ibas perfeccionando esa confianza. Le preguntas al maestro. Yo recuerdo, compañeros, que llevaba derecho, teoría de las obligaciones, y yo leía con Gutiérrez González, derecho de las obligaciones, y le decía al maestro, oiga maestro, pero el acto jurídico que usted está diciendo le faltó un elemento. Recuerden, ¿qué es un acto jurídico? Acuerdo de voluntades que crea, cancela, modifica, conserva y extingue derechos y obligaciones. Y el maestro decía que conservar no era de los elementos. Y me dice, ¿estás equivocado, compañero? Digo, no. Mañana le traigo el libro. Le llevé el libro y le llevé el código. Le dije, mire, esta reforma fue desde el 85, cuando se introduce la que transfiere derechos y obligaciones. Entonces, estamos adelante, incluso de los docentes. Y esto te va a generar y te va a dar confianza y vas a comprender que no somos todólogos. Y que una vez que concluyas la carrera, también sales de la carrera pensando a qué nos vamos a dedicar. Algunos vamos a pensar que nos vamos a comer el mundo, ¿verdad? No. Ahí inicia el golpe más duro a nosotros. Recién egresados, en un país que no hay oportunidades, en un país que no contratan a estudiantes sin experiencia, y la lógica es, oye, ¿cómo voy a obtener experiencia si apenas terminé de estudiar y quiero trabajar, no? Entonces, estudie mucho, es el método que utilicé, análisis comparativo, legislación, jurisprudencia, tratados internacionales. En mis tiempos no había tratados internacionales. Cuando hablábamos de derecho internacional, los tratados internacionales eran algo de otra dimensión. Tienen su computadora, bajan el tratado internacional y lo tienen acá. La información ahora para ustedes es muy simple, muy rápida, y yo creo que no desaprovechen esa oportunidad. Buenos días, mi nombre es
cambiado la práctica del amparo con los avances tecnológicos y el uso de los medios digitales, dependiendo sobre las condiciones que tenían antes cuando fueron estudiantes? Buena pregunta. Recuerden que la firma electrónica se crea en un acuerdo de 2003. Ya no era estudiante, ya andaba de litigante. Pero anteriormente a la reforma, digo digital porque ahorita muchos piensan que ahorita va a ser el amparo digital. No, nosotros ya lo tenemos concluido desde hace muchos años. ¿Cuál es la diferencia? Que antes de la firma electrónica Fidel, hacías tu demanda, por ejemplo, un amparo buscador en la ciudad de Puebla. Fueron unas personas a mi domicilio y dicen que hay un orden de aprehensión, pero no sé qué Ministerio Público, qué juez de ordenó, qué autoridades están vinculadas. Nos han tocado como señalado hasta 200 autoridades responsables. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengo que incluir 200 demandas de amparo para darse a cada una de las autoridades. A cada una. Si no las doy completas, me requieren para que las exhiba, y si no doy cumplimiento, me desechen mi demanda. ¿Se imaginan el costo económico de la impresión? Es bastante. Y si tú quieres imprimir a las copias que están afuera del Ciudad Judicial, te van a dar la copia en 3 pesos. Mi demanda es de 50 hojas. Multiplícale por 200. ¿Quién nos va a pagar? Pues el cliente, ¿no? Con la Fidel, la versión digital, tú envías tu demanda, la introduces al buzón, la firmas electrónicamente, y ahora la autoridad tendrá que correrle traslado. Ya no la tendremos que hacer físicamente. Y otro de los puntos es que ibas a formarte a Ciudad Judicial y había una fila inmensa esperando a que el oficial te recibiera, te diera tu acuse y te dijera a qué juzgado te va. Ahora no, porque con el buzón a partir del 2013 tú ya tienes tu buzón, estás desde tu casa, a lo mejor en la noche, ya vas a dormir, abres tu buzón y verificas cuántas notificaciones tienes. Ya no tienes que ir al juzgado. Antes acudíamos 3 veces mínimo al juzgado en materia federal para verificar qué había avanzado en cada asunto. E ir juzgado por juzgado. Ahora ya no. Ya ahora tenemos en el despacho a Dulce, que nos ayuda a leer todos los acuerdos que nos llegan. Ella es el filtro, baja todos los acuerdos. Hay días que nos llegan 200 acuerdos. Y todos esos acuerdos pasan por mí para verificar qué vamos a hacer. Y ya los vamos repartiendo a los compañeros. Ha evolucionado, pero no es algo novedoso, es algo que ya traemos desde el 2003. Buenos días, ¿ustedes realmente creen que se necesita una reforma de la ley de amparo? Y si es así, ¿qué cambio traerían ustedes? Bueno, es una muy buena pregunta y sí, desde luego se requieren mayores reformas a la ley de amparo, pero que sean progresivas. Un punto muy importante y que lo hemos visto desde la práctica es el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. ¿En qué sentido? En específico en materia de recursos. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que apenas, por ejemplo, con esta reforma, por ejemplo, al amparo indirecto le ponen un plazo de 90 días, para resolverse. Anteriormente a esta reforma, pues no teníamos un plazo para resolverse o dictarse una sentencia en amparo indirecto, pero ya teníamos a través de criterios jurisprudenciales que no tenía que exceder de 90 días, haciendo un comparativo a la resolución de un amparo directo, que también nos está
Y también lo que veíamos es, por ejemplo, abordar un poco más el artículo 5 de la ley de amparo, que nos establecía el interés jurídico y el interés simple. Como tal, no es una cuestión que esté ampliamente explorado, ni tampoco a nivel jurisprudencia, pero a través, por ejemplo, de esta reforma que nos vienen a realizar, la del 16 de este mes, pues ya no hay una diferencia entre interés jurídico, interés simple e interés legítimo. Entonces, sí hay muchas cuestiones que todavía se tienen que estar reformando a la ley de amparo, y también, por ejemplo, un punto, hay trampas procesales en la ley de amparo, hablando, por ejemplo, en cuestiones de recurso de queja. ¿Por qué lo establezco? Porque, por ejemplo, si nos llega una suspensión, lo tenemos que materializar en 2 días para la procedencia del recurso de queja. Pero si nosotros no interponemos el recurso de queja en el día 1 que nos notifica, ese recurso de queja se va a quedar sin materia, porque los tiempos para la audiencia incidental van a ser de 2 o 3 días, dependiendo del caso en concreto. Por ejemplo, si nosotros mediante amparo solicitamos una suspensión contra órdenes de protección por violencia familiar en contra de algún miembro de la familia, la audiencia incidental siempre nos las van a estar dando en unos 3 días. Entonces, si nos llega la suspensión, ese recurso de queja se va a quedar sin materia. Y así, en diversas cuestiones, hay diversas trampas procesales, también en cuestiones de notificación, en cuestión del artículo 19, artículo 22 de la ley de amparo, donde establece notificaciones por oficio, notificaciones por lista. Muchas veces los mismos juzgados del distrito se equivocan al realizar las notificaciones. ¿Pero por qué? Porque el artículo 19, artículo 22 de la ley de amparo es impreciso y cada juzgado está realizando discrecionalmente esos criterios. Entonces, sí necesitamos homologar esos criterios, sí necesitamos homologar tiempos, homologar también la cuestión, por ejemplo, de los órganos, cómo es que van a conocer, y también en materia, por ejemplo, en los recursos no tenemos un tiempo para resolver, por ejemplo, reclamación, no tenemos un tiempo para resolver, y es de vital importancia. Entonces yo creo que sí se necesitan mayores reformas, pero reformas que sean progresivas y reformas que den seguridad jurídica, porque como lo que les comenté, no hay una seguridad jurídica. Eso es lo que necesitamos. Reformas que brinden seguridad jurídica a los ciudadanos y también a las autoridades de amparo. Espero haber podido contestar tu pregunta. De amparo y por qué tiene que darle cambiado. Esa yo la contesto. Fueron 2 preguntas. ¿Por qué la cambiaron y qué opinamos de la reforma? Los ejercicios que les estoy dando son de la vida diaria, y lo que ha dicho el maestro Giovanni respecto a la procedencia del amparo lo comentaba. Ya lo procesaron todos muy puntuales. Espero lo hayan comprendido. Pero ahora, si tú promueves el amparo, porque ya no se distingue entre el interés legítimo, el interés jurídico y el simple, tendrás que proyectar la afectación desde un primer momento. De hecho, precisamente por eso es un juicio, ¿no? Para que las partes acorden y llegue una sentencia en donde se acreditó o no se acreditó el acto reclamado. ¿Qué va a pasar si el juez utiliza estos criterios? Pues van a echar las demandas. Por ejemplo, con la señora que le recomendaba del servicio de agua, dijimos es una omisión, no tiene agua, y el simple hecho de manifestar que no tiene agua en su domicilio desde tal fecha, si acreditamos que era usuaria del servicio de agua potable, o incluso sin acreditar que sea el servicio de agua potable, porque a lo mejor no cuenta que un servicio de agua potable en su domicilio, pero que vive en ese domicilio, debe de dar el trámite de amparo. Imagínense que diga el juez, desecho porque no me acreditó que le
necesita un acto que le esté afectando. ¿Se imaginan? O que necesite el servicio médico. Se lo niego porque no me acreditó que necesita una cuestión quirúrgica. Esos temas son fundamentales. Son importantes. Incluso la suspensión, hay un criterio jurisprudencial de salud que dice que se otorgará de plano el acto reclamado. La suspensión se dará de plano por criterio jurisprudencial. Y si nosotros nos vamos a la suspensión de la nueva reforma de la ley de amparo, nos piden mayores requisitos para la suspensión del acto reclamado. Nos han hecho creer que los que roban el país, los políticos avariciosos, como Salinas Pliego, que no pagan impuestos, por eso se hizo esa reforma. A ver, Estado, que tienes los mecanismos para cobrar, o sea, te das cuenta que los despachos que te representan como Estado no funcionan, no sirven, porque no hay una correcta representación. Si Salinas Pliego va al amparo, que es un mecanismo de defensa, es porque sus abogados han visto errores dentro del procedimiento. Y si el funcionario sigue cometiendo estas irregularidades, pues el procedimiento se va a prolongar, porque esos son los efectos. Si un funcionario hace mal su trabajo, se va a recuperar el procedimiento. Te van a modificar el acto de la autoridad. Esa es una realidad. Pensamos como abogados, pero lo grave acá es: yo Israel Calabón tengo un negocio de jugos afuera de la escuela, con ustedes compañeros. A lo mejor gano al mes, no sé cuánto voy a ganar, 200,000 pesos. Ese dinero lo deposito en la cuenta para comprar insumos. Y el SAT me detecta: oye, ¿cuánto de dónde saca dinero? Recuerden que hay propuestas, bueno, ya hay un proceso legislativo sobre este término en el nuevo ciclo económico, que es el año que viene, en donde ya hay nuevos impuestos. Van a quitar de sus ahorros, de lo que ustedes depositen, si no lo garantizan. ¿Y a qué voy? A ver, tu Estado tienes la obligación de generar empleos. Tu Estado tienes la obligación de generar una infraestructura para que todos los sectores, estudiantes, recién egresados, campesinos, tengan un empleo digno, remunerado, que garantice el mínimo. ¿Eso existe en México? No existe en México. Nosotros movemos la economía, digo nosotros, porque así es. Los que venden jugo, ese que vende jugo a lo mejor vende mucho porque hay muchos estudiantes. Y compran a otra persona. Tiene ingresos. ¿Qué va a pasar? Pues ahora la restricción al amparo, que ustedes la analizan, la restricción es para el efecto de que si te retienen tus recursos, pues ahí va a tener el Estado. Y uno de los puntos que justificaron esta reforma, compañeros, fue que el Estado necesita dinero. A ver, ¿qué principio rige en el sistema penal al imputado? ¿Es culpable? ¿Es culpable cuando se inicia su procedimiento? ¿Hasta cuándo se considera que es culpable? Hasta que tenga una sentencia ya irrevocable, o sea, definitiva. Al contrario, los sentidos se considera la presunción, es un derecho humano, la presunción de inocencia. Si eso lo aplicamos a aquellas personas que los están investigando, la justificación del Estado dijo, es que se han promovido amparos y han resuelto favorable tantos y tantos millones, han salido del erario público. Ese dinero no está en el erario público, es de las empresas, es de los negocios, nunca ha llegado. ¿Cuándo va a ser del Estado? Pues cuando gane un juicio penal y diga que esos recursos son ilícitos en un tribunal y que ya no sea recurrido y ya haya causado Estado. Ese dinero ya puede decir que es del Estado. Menos, ¿no? ¿Se imaginan lo que está haciendo el Estado? A todos ustedes, en sus cuentas, que les hayan abierto sus pagos, que ustedes tengan
por su trabajo que hace, diga, eso es el dinero de impuestos. Y voy a restringir el amparo para que ese dinero no regrese a mí. Yo lo trabajo y hasta el final pueda promover tu amparo. Y al final te digan, pues ya sin proceder, porque va a requerir una causal y un proceso. Este tema es un tema netamente económico que nos va a afectar a todos los económicos. Y esto se le llama autoritarismo en todo el país. Yo verlo como complejidad, lo veo como restricción. Los derechos que he dicho, ¿no? En la procedencia del amparo y en la suspensión. Porque se redujeron. Se redujo la procedencia del amparo a través de la interpretación de interés jurídico e interés legítimo. Ya no toman ni lo que. Les voy a poner un ejemplo. Si yo vivo en Puebla, en el centro, y de pronto me entero que están deforestando en la Sierra Norte de Puebla, ¿podré promover amparo? ¿Podré promover amparo, compañeros? ¿Quién dice sí, levante la mano? ¿Quién dice no, levante la mano? ¿Quién dice no? Tendría que ser todo. Tendría que ser como se tendría amparo. Levante la señora. Debemos participar. Yo les diría que sí procede. Sí procede. Porque la afectación a la naturaleza es al planeta. Y tenemos una repercusión global. ¿Sí me doy a entender? Entonces, si yo promuevo el amparo, bajo esos criterios, la van a desechar de plano, van a decir, no, porque tú no vives en la Sierra Norte, sí, pero son los pulmones de Puebla, del país, del Amazonas. Tenemos calentamiento global, la afectación se va a generar con el calentamiento global y la contaminación del planeta. Es una afectación a nuestra tierra. Entonces te van a decir, no procedas. De hecho, en Valquírico me hicieron esto. El primer amparo lo promovimos y a pesar de que acreditamos tener un domicilio por allá, dijeron, no te afecta. Volvimos a promoverlo porque está en revisión, ¿verdad? Y ese sí nos lo permite. Hicimos una inspección, demostramos cómo está contaminando el agua, estamos para que se lleve la sentencia, estamos en espera de la sentencia. Pero imagínense en esos puntos, si yo fuera juez, lo admito, investigo de oficio, suspendo el acto reclamado para el efecto de que no se siga generando afectación a la naturaleza. De hecho, por ahí también promovimos un amparo contra un basurero clandestino. Promovimos un amparo que está por resolverse. Pero, con esta nueva reforma, le da la posibilidad a la autoridad, bajo el argumento legal, que no proceda porque no me demostró que hay una afectación directa y material. Oye, está contaminando, ahorita no me la va a generar, posteriormente. Recuerden, el río Atoyac es de los ríos más contaminados y por donde circulan sus aguas se han hecho estudios internacionales que las personas que viven a las orillas tienen problemas de cáncer. Vean esos estudios. Entonces cada uno te va a decir, no te afecta. Oye, si tú hubieras generado una suspensión del acto reclamado, yo ya no tendría cáncer. O no hubiese tomado cáncer, no tendría cáncer. Pero por estas contaminaciones en el transcurso del tiempo se va generando una afectación. ¿Cómo la demostramos, compañeros? Nos están restringiendo nuestro juicio laboral. Entonces, es un problema que debemos combatir. Recuerden, el hecho de que se haya modificado no quiere decir que sea en beneficio de nosotros. Por eso estamos defendiendo el amparo a través